Hola, soy Raquel. Y hoy en Veganamente no os traigo una receta, no. Os traigo todas las que hago a lo largo del día. Pues vamos a empezar con el desayuno. Mi desayuno habitual, creo que ya os lo he comentado alguna vez, son las gachas de avena, gachas o porridge, que también se llaman así. En invierno me las tomo con leche calentita, con fruta, y eso te hace entrar en calor de una manera brutal. Pero ahora en verano pues apetece algo fresquito, así que esta es mi versión veraniega. Os voy a decir cómo las preparo. Suelo dejar los copos de avena con semillas de lino o de chía a remojo durante toda la noche con leche. O si no me he acordado o no me he dado tiempo, lo que hago es darles un hervor ligero con un poquitín de leche para que se ablanden, se espesen un poquito, como veis aquí, y ahora ya le voy añadiendo el resto de ingredientes. Le pongo yogur, esto en la medida que veáis, que os guste, y removemos. Este yogur en concreto es de coco, que me gusta mucho. Ahora me he dado por tomar yogur de coco y me encanta. Tiene muy poquito azúcar esta marca que compro y está muy buena. Luego le añadimos unos frutos secos. En el sitio donde compro tienen ahora cacahuete desgrasado en polvo y entonces es lo que le voy a poner. Está muy rico, es muy rico en proteína y queda muy rico, la verdad. Pero pueden ser pues avellanas troceadas o nueces o semillas de cáñamo, de girasol, lo que queráis. Así, que se quede todo bien integradito. Y ahora la fruta que más nos guste. Como estamos en verano y es época de nectarinas, le voy a poner nectarina. Y también es tiempo de peras, así que le voy a poner peras. Estas son de aquí al lado, compradas de aquí de una amiga mía que tiene una huerta, y están dulcísimas, están increíbles. Por fuera son un poco feas, pero están tremendas de buenas. Así que van con la piel y todo. Y esto básicamente sería mi desayuno ahora en verano, cuando tengo tiempo y los fines de semana suelo desayunar alguna cosilla diferente, pero por entre semana este es mi desayuno básico. Queda riquísimo. Bueno, pues me voy a poner a hacer ya la comida. Hoy va a ser un wok de verduras con seitán. Es un plato que nos gusta comer bastante en casa y que unas veces lo acompaño con seitán, otras con tofu o con lo que se me ocurra. Pongo primero la cebolla, en este caso cebolleta, que tiene un sabor más dulce, y cuando se empiece a transparentar ya le voy a ir incorporando el resto de cosas. Ahora le pongo jengibre rallado, que me encanta, zanahoria picadita fina, pimiento también cortado a tiras, calabacín. Como me gusta picante, le voy a poner un poquito de copos de chile, así, un poquitín. Ahora le incorporamos el seitán cortado en tiras. Una pizca de sal. Un chorreón de salsa de soja. Y por último, cebolleta verde. O sea, el tallo verde de la cebolleta. Y esto ya está. Pues esto está listo y ya solo queda zampárnoslo.
grasa, proteína, hidrato de carbono, un plato súper completo y riquísimo. Bueno, pues nosotros nos vamos a comer. Que aprovechen. Todos los días que podemos solemos salir, tanto por la mañana como por la tarde, a hacer una ruta. Dependiendo del tiempo que tengamos, puede ser de 1 hora o de 3. Ahora estamos en plena ruta y estamos ya buscando un sitio donde merendar para descansar un poquitito, tomarnos una fruta y unos frutos secos y luego seguir con ello. Pues aquí mismo, un plátano y unos frutos secos y seguimos el camino. Y ya vamos a acabar el día con una cena súper fresquita, ligera y muy rápida, porque hoy estoy un poco cansada ya de todo el día y no me apetece nada ponerme ahí con los fogones a cocinar. Así que vamos a hacer algo que ya tengo la receta subida al canal y ahora os voy a decir un poquitín a prisa y corriendo cómo la hago. Empezamos con el tofu bien escurrido. Lo desmigallamos bien. Yogur de soja. Un poco de zumo de limón para que una nota ácida, así un poquitín, un poquito de sal, un poco de pimienta negra y para darle el toque de sabor a queso, levadura de cerveza. Esta es desamargada. Todas las cantidades a nuestro gusto. Mezclamos bien, que quede todo bien integrado. Y esto y el requesón ya lo tendríamos hecho. Y ahora vamos a preparar el tomate. Este es un tomate riquísimo. Es de aquí del mercado local, así que es de cercanía total, vamos. Y le quitamos la piel. ¿Ves? Metemos por aquí el cuchillo y vamos pasándolo pegadito a la tabla, bien horizontal la hoja y así nos sale toda la piel. Ya está pelados los gajos de tomate y ahora simplemente los colocamos en el plato. Esto ya como queramos, a mí me gusta ponerlo así. Ya lo tenemos. Es una receta que se hace en un momentín, como veis, y es que queda riquísima. En el centro ponemos el requesón. Unos granitos de sal gorda por encima del tomate, porque es que le dan un punto de sabor buenísimo. Encontrarte los trocitos así de vez en cuando. Un poquitín de aceite de oliva. Unos trocitos de albahaca o de orégano, por ejemplo, si queréis. Esta la tengo en la terraza, que por fin la estoy consiguiendo. No me acababa de salir, pero tengo ahora mismo una albahaca hermosísima. Y ya sabéis lo bien que queda la albahaca con el queso y con el tomate. Así que ¿qué queréis que os diga? Pero esto es un lujazo de cena. Sencilla, fresca y riquísima. Así que ya lo veis, ya lo tenemos. Creo que he tardado unos 6 minutos o 7 como mucho. Así que no me digáis, que no es fácil cenar ligero y vegano. Y sano y de todo. Todos los canales de cocina tienen algún vídeo de este tipo, lo que como en un día, lo que desayuno en una semana, cosillas así, y yo la verdad es que hasta ahora no me había planteado hacer este vídeo. Pero la verdad es que he pensado que puede serle de mucha utilidad a la gente y por eso al final me he decidido hacerlo. Este tipo de vídeos lo que demuestran, una vez más, parece que hay que repetirlo mucho, es que comer vegano es muchísimo más fácil y económico y sencillo de lo que se puede pensar. Entonces espero que este vídeo sea útil y que además cojáis ideas para vuestro día a día. Espero que este vídeo os haya sido útil
Y si queréis ayudarme de alguna manera, podéis hacerlo a través de mi perfil de Tipeee que encontraréis abajo en la cajita de descripción. También os dejaré los enlaces a las recetas que he utilizado y que ya he subido con anterioridad a mi canal. Dejadme un like, suscribiros, compartid, dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!